Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Ante el comando por parte del Rey Vegeta, ella pudo observar cómo el Saibaman se abalanzaba sobre ella a grandes velocidades. Ella dejó escapar un chillido de sorpresa, reaccionando por simple instinto y dando un paso hacia atrás, esquivando por apenas escasos centímetros las garras de la criatura verde. Todo esto era demasiado repentino. Ella no estaba preparada mentalmente para tener su primera pelea en este lugar y mucho menos contra un oponente superior a ella. ¿Qué iba a hacer? No tuvo mucho tiempo para pensar, el Saibaman abalanzándose una vez más contra ella dejando escapar un chillido malicioso. Ella fue incapaz de reaccionar, el golpe aterrizando de forma contundente contra su pecho. Sus ojos se abrieron ante el impacto, saliendo disparada por los suelos, su cuerpo rodando varios metros. Has perdido 50 de HP. Tosió en múltiples ocasiones, intentando respirar de forma adecuada después de aquel golpe. Se levantó lentamente, tambaleándose por un instante. Jamás había experimentado un dolor similar. Era la primera vez que era golpeada con tanta fuerza, por no decir, la primera vez que alguien la golpeaba. Estaba sorprendida de seguir con vida después de un golpe así. No podía permitirse ser golpeada de esa forma nuevamente. Ella tomó aire, intentando tranquilizarse y concentrarse. De acuerdo, Mitsuki. Era la primera pelea que tenías en tu vida, no pasaba nada, ahora era una Saiyajin. Necesitaba actuar como una. Ni Son Goku ni Vegeta se amedrentarían ante algo así, totalmente al contrario, ellos se emocionarían ante un enfrentamiento así. Pero era más sencillo decirlo que hacerlo. Ella no tenía ningún tipo de experiencia peleando. Demonios, después de aquel golpe podía sentir todo su cuerpo temblando ante la idea de recibir otro golpe similar. En estos instantes, una parte de su mente estaba instándole a huir de inmediato. Gritándole que diera media vuelta y saliera de aquel lugar antes de que ella terminara peor, pero ella no era ninguna cobarde. Durante toda su vida, su sueño había sido algún día poder vivir como un Saiyajin y en estos momentos estaba cumpliendo con ese sueño, ya fuera de un modo u otro. No iba a permitir que dicho sueño se terminara tan pronto a manos de un simple Saibaman. Ella iba a sobrevivir a esto. Solo necesitaba aguantar un minuto, nada más. Debería de ser sencillo, ¿cierto? Lo único que debía de hacer era evitar recibir daño nuevamente. El Saibaman dejó escapar un nuevo chillido, lanzándose una vez más contra ella. Esquívalo, Mitsuki. Sin pensarlo dos veces, la chica se hizo hacia un lado, esquivando el ataque por parte de la criatura verde. Sus pies se movieron rápidamente, dando múltiples pasos hacia atrás, evadiendo el siguiente ataque por parte del Saibaman. Podía sentir la emoción recorriendo sus venas. Podía sentir una sonrisa temblorosa comenzando a formarse en su rostro. Ella lo estaba haciendo. Solo necesitaba continuar así y podría completar la misión. El Saibaman se lanzó una vez más contra ella. No perdió el tiempo, saltando hacia atrás para ganar algo de distancia entre ella y su oponente. A pesar de sus intentos de alejarse, el Saibaman resultó ser mucho más rápido que ella. En cuestión de meros instantes, el Saibaman cerró la brecha que lo separaba entre él y ella, balanceando una mano hacia adelante. Incapaz de reaccionar, el puñetazo se estrelló duramente contra ella, haciendo añicos el scooter que tenía sobre su rostro en el proceso. Has perdido 70 de HP. Por unos instantes todo el mundo alrededor de ella se volvió totalmente oscuro, antes de finalmente volver en sí. Por unos instantes se cuestionó dónde se encontraba, antes de contemplar la figura del Saibaman frente a ella, recordando por completo la situación en la cual se encontraba. Su cuerpo se tensó por completo, dejando escapar un grito de desesperación y balanceando un puño contra su oponente. La criatura verde se limitó a reír, saltando hacia atrás y esquivando el golpe con facilidad, dejando escapar múltiples chillidos como si estuviera burlándose de ella. La chica pudo sentir una sensación húmeda y cálida emerger de su nariz, pasándose una mano por la nariz para comprobar la sangre en su mano. La vista del líquido rojizo provocó una sensación en ella que jamás había sentido con anterioridad con tal intensidad. Absoluto pánico.
Pudo sentir todo su cuerpo comenzar a temblar, sus ojos observando la figura del Saibaman frente a ella. Dio un paso hacia atrás por mero instinto. Sentía tanto terror, tanto miedo, la idea de morir era algo que jamás había pasado por su mente hasta ahora. Sabía que esto era un videojuego, pero, aún así, todo se sentía tan real. Ella no quería experimentar la muerte ni siquiera en un videojuego. Quería irse a casa. Quería abandonar en estos instantes. Había tenido suficiente de todo esto, no quería sufrir más daño. No quería correr el peligro de morir. Ella tenía miedo. Notando los pensamientos que estaban comenzando a vagar por su cabeza, ella se palmeó el rostro con fuerza. 1, 2. Hasta 3 veces lo hizo. No, Mitsuki. ¡No! Ella no iba a rendirse tan pronto. No iba a renunciar a la oportunidad de experimentar la vida de un Saiyajin. Ahuecó sus manos hacia atrás, tomando la postura de la técnica más famosa de toda la franquicia. Kame, una luz azul inundó toda la sala, una esfera de energía azul comenzando a formarse entre las manos de la chica. Ame, la luz se hizo mucho más intensa, antes de extender sus manos hacia adelante. Agara. La viga de energía azul salió disparada de las manos de la chica, dirigiéndose rápidamente hacia un sorprendido Saibaman. El ataque impactó de lleno contra su objetivo, una explosión sacudiendo todo el lugar por unos instantes. La chica mantuvo sus brazos extendidos por unos instantes, jadeando debido al esfuerzo ejercido, observando fijamente la nube de humo que se había formado ante la explosión ocasionada por su ataque. Finalmente bajó sus brazos, colocando sus manos sobre sus rodillas e intentando recuperar el aire después de producir tal técnica. Siempre había soñado con realizar el Kamehameha, pero nunca había imaginado que serían bajo estas circunstancias. Si bien debería sentirse feliz por haber realizado la famosa técnica de la escuela tortuga, ella no podía evitar sentir precaución ante la situación actual. ¿Qué hacía ahora? No podía quedarse allí parada esperando a ver qué sucedía. Necesitaba encontrar alguna forma de completar esta misión. Miró a su alrededor en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarle, antes de contemplar las columnas que adornaban la sala. Su mente comenzó a trabajar rápidamente en un plan, antes de asentir para sí misma cuando una única idea llegó a su mente. Necesitaba esconderse. Con ese plan en mente, se movió rápidamente hacia una de las columnas, ocultando su cuerpo detrás de ella. Jadeó en busca de aire, esperando que su plan surtiera efecto. Los Saibaman no podían sentir el ki. Mientras ella se mantuviera oculta, aquella criatura no debería de ser capaz de encontrarla. Asomó su cabeza por un lado, observando cómo la nube de humo se desvanecía dejando revelar la figura del Saibaman. Poseía algunos rasguños y alguna que otra herida visible. Al parecer el Kamehameha había surtido más efecto del que ella esperaba, pero, a costa de enfurecer el Saibaman, ella se ocultó rápidamente, tragando saliva y esperando que el Saibaman no diera con ella. Solo necesitaba mantenerse en aquella posición durante unos segundos más. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero no debería estar lejos de cumplir el minuto, ¿cierto? Pudo escuchar los chillidos de la criatura que demostraban la ira que sentía en aquel instante. Su respiración se volvió agitada, cosa que se percató de inmediato. Tomó aire, intentando controlar su respiración para hacer el menor ruido posible. Pequeñas gotas de sudor se deslizaban por su rostro, escuchando los pasos del Saibaman recorriendo la sala en su búsqueda. Los segundos comenzaron a transcurrir y ella podía sentir que podía completar la misión. Que podía completar el minuto entero y sobrevivir a la situación actual. Y aquel fue su pensamiento general, antes de sentir los pasos del Saibaman aproximarse a ella. Detuvo su respiración, las gotas de sudor recorriendo su rostro a un ritmo mucho más rápido. Por favor, que no la encontrará. Por favor. Sus plegarias no parecieron surtir efecto, el Saibaman apareciendo frente a ella rápidamente. Dejó escapar un chillido de sorpresa, agachándose para esquivar una patada por parte de la criatura verde que partía por la mitad la columna en la cual se estaba ocultando. No perdió el tiempo, retrocediendo rápidamente con un salto. La criatura dejó escapar un chillido, su cabeza abriéndose en dos y lanzando una especie de líquido contra la chica. Ella abrió los ojos reconociendo de inmediato el ataque, arrojándose rápidamente hacia un lado tan rápido como podía. Su cuerpo aterrizó en el suelo, dejando escapar un pequeño quejido, antes de notar que el lugar donde había estado parada hace unos momentos estaba totalmente corroído por el ácido liberado por la criatura. Si ella no se hubiera logrado mover a tiempo, no quería ni pensar lo que le habría llegado a suceder. Tragó saliva, antes de volver su mirada hacia el Saibaman.
Para su sorpresa, la criatura de piel verde ya no se encontraba en el lugar. ¿Cuándo se había movido? Antes de que pudiera reaccionar, un golpe se estrelló contra su estómago. Has perdido 60 de HP. Sus ojos se abultaron, todo el aire saliendo de sus pulmones, dando un paso hacia atrás, antes de caer de rodillas, jadeando en busca de nuevo aire de forma frenética. Su vista se encontraba totalmente borrosa, todo su cuerpo doliendo ante el golpe que había recibido. Alzó su mirada, observando al Saibaman frente a ella. Necesitaba moverse. Rápido. Ignorando las protestas de su cuerpo, se levantó de un salto, retrocediendo rápidamente y ganando algo de distancia entre ella y su oponente. Se tomó del estómago con una mano, todavía sintiendo el impacto del golpe en ella. Todo su cuerpo dolía, apenas podía mantenerse en pie. Y podía sentir todo a su alrededor dando vueltas. ¿Cuánta vida le quedaba después de ese golpe? No lo sabía ni tenía el tiempo para comprobarlo. Cualquier tipo de distracción podría suponer el final para ella. ¿Qué podía hacer? Parecía ser su final, si recibía otro golpe, estaba segura de que no podría soportarlo en su condición actual. Necesitaba encontrar la forma de ganar tiempo de algún modo. Antes de que pudiera pensar en una solución, el Saibaman dejó escapar un chillido lanzándose contra ella. Ella extendió una mano rápidamente, lanzando una esfera de ki contra la criatura de piel verde y baja estatura. Impactó de lleno contra la criatura, haciéndola retroceder levemente, pero no surtiendo ningún tipo de efecto más aparte de aquello. La chica continuó, lanzando otra esfera de ki contra la criatura. El Saibaman cruzó sus brazos, recibiendo el ataque, una pequeña explosión formándose y levantando una nube de humo. Para sorpresa de la chica, de entre la nube de humo emergió el Saibaman de un salto, dejando escapar un chillido junto a una amplia sonrisa. Los ojos de Mitsuki se abrieron en señal de sorpresa, su cuerpo entero paralizándose. Y repentinamente, frente a sus ojos, la criatura verde estalló como un globo. La sangre verde de la criatura la salpicó, sus ojos observando el cuerpo inerte del Saibaman aterrizando en el suelo, completamente destruido, el suelo comenzando a cubrirse de su sangre, sus entrañas siendo visibles a los ojos de la chica. Pudo sentir la bilis subiendo a su garganta ante la vista, llevándose una mano a la boca por mero reflejo y haciendo todos sus esfuerzos para evitar vomitar en aquel instante. ¿Qué había sucedido? La criatura había estado a punto de atacarla, y entonces, de un momento a otro, simplemente estalló. Dirigió su mirada hacia el rey Vegeta, observando que tenía dos dedos extendidos. Él había sido el causante de todo esto. ¿Por qué? El minuto ha pasado. Dijo el rey Vegeta, bajando su brazo con una expresión indiferente. Misión completada. Enfrentando al Saibaman. Recompensa obtenida. 3500 puntos de experiencia, 3 puntos de habilidad. Supes de nivel. Supes de nivel. El minuto había pasado. No pudo evitar caer de rodillas, cediendo ante el cansancio y el dolor, su mirada alzándose para observar el techo fijamente. Había estado tan cerca de morir, no podía creerse que hubiera sido salvada por la campana. ¿Qué forma de terminar la misión?, pensó mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Has resistido contra el Saibaman. Has completado tu iniciación con éxito. Dijo el rey Vegeta. Misión completada. El rey Saiyajin. Recompensa obtenida. 5000 puntos de experiencia, 5 puntos de habilidad. Supes de nivel. Supes de nivel. Ignoró los mensajes del sistema, mirando fijamente al rey Vegeta. En estos momentos poco podía importarle la misión y las subidas de nivel. Solo estaba concentrada en el hecho de que lo había logrado. De que había logrado sobrevivir. Hubo momentos de la pelea en los cuales ella pensó que no lo lograría. A pesar de que intentó mantenerse optimista durante gran parte de la pelea, ella supo que había estado cerca de morir, de no ser por la intervención del rey Vegeta. ¿Qué habría pasado si hubiera muerto? ¿Habría sido el final de su aventura en el videojuego? ¿O acaso había algo más después de la muerte? Sabiendo que el juego estaba basado en Dragon Ball, era muy posible que si moría terminará en el más allá y tuviera la oportunidad de recorrer el camino de la serpiente para llegar hasta Kaiosama, y si bien la idea de entrenar junto a la deidad era sin duda alguna atrayente, ¿de qué le servía si estaba muerta? Su aventura habría terminado en el momento que pusiera un pie en el más allá. Ella no podía permitirse terminar su aventura así. Al haber completado la iniciación, ya puedes hacer llamar a ti misma Saiyajin. Dijo el rey Vegeta. Por lo tanto, estás en disposición de recibir tu primera misión. Para ello, serás asignada a un escuadrón dentro del ejército.
Cumple con las misiones que te son asignadas y podrás escalar dentro del ejército. Después de todo, la meritocracia es lo más importante en las filas del ejército. El Saiyajin extendió una mano. Ahora, vete. Más información te será dada en el hangar. Te recomiendo pasarte por el ala médica y recuperarte adecuadamente. Con esas palabras, el rey Vegeta finalizó. Ella asintió, levantándose ejerciendo todo el esfuerzo que podía en aquel momento. Se sentía tan débil, tal como había dicho el rey Vegeta, no le vendría nada mal pasarse por el ala médica y recuperarse de sus heridas. La cuestión era la siguiente, ¿dónde estaba ese ala médica? No tenía ni la menor idea de por dónde empezar a buscar. Disculpa, Su Majestad, pero, ¿dónde se encuentra exactamente el ala médica? Cuestionó, rascándose una mejilla con una pequeña sonrisa. El rey Vegeta la miró fijamente. En la estación principal del planeta, donde también se encuentra uno de los hangares, podrás encontrar un ala médica. No se encuentra muy lejos del palacio, lo podrás encontrar al notar. Reconocerás rápidamente la estructura. La información dada por el rey no resultó del todo útil. Seguía sin tener idea de por dónde empezar a buscar, pero algo en su interior le decía que era mala idea insistir. Gracias, Su Majestad. Con eso dicho, la chica se dio la vuelta, saliendo del lugar rápidamente. El ejército, como Freezer no existía en este videojuego, parecía que los Saiyajin seguían siendo una fuerza a temer. Se preguntaba qué tipo de misiones recibiría. Y también se preguntaba a qué tipo de escuadrón sería asignada. ¿Cómo serían sus compañeros? ¿Serían otros jugadores Zomp? No lo sabía, pero, debía de admitir que se encontraba emocionada por todo lo que se avecinaba. Una vez fuera del palacio, ella se preguntó qué dirección debería de tomar. El rey Vegeta dijo que la estación principal no se encontraba muy lejos y que era una estructura reconocible, pero no sabía qué dirección tomar. Sabía que había dicho al norte, pero, ¿dónde era exactamente el norte? Ella no tenía ningún tipo de brújula como para saberlo, y el Saibaiman había destruido su scooter, el cual podría haberle indicado la dirección. Por otro lado, no podía dejarse guiar por el sol del planeta. O mejor dicho, dos soles. Aquello complicaba todavía aún más las cosas. Miró a su alrededor en busca de ayuda. Lo único que podía ver eran los guardias del palacio. Al parecer, debería de recurrir a uno de ellos. Con eso en mente, se acercó a uno de ellos. Disculpa, ¿en qué dirección se encuentra la estación principal? Cuestionó la chica con una pequeña sonrisa. El soldado la miró de reojo, antes de señalar en una dirección en concreto. Por ahí. Gracias. Con eso dicho, la chica emprendió el vuelo, ignorando el dolor y el cansancio que recorría su cuerpo. Era costoso volar para ella, podía sentir todo su cuerpo protestando, pero no tenía otra opción. Si quería recuperarse, necesitaba llegar a la estación principal. Además, necesitaba recibir su primera misión y saber a qué escuadrón sería asignada. La sensación de volar todavía era tan novedosa para ella, se sentía tan libre surcando los cielos. Aún así, debería de tomarse las cosas con calma. En su condición actual, no se podía permitir gastar demasiada energía a lo tonto. Avanzaría despacio y procurando que su cuerpo no le fallara. Ahora que lo pensaba, había subido bastante de nivel gracias a completar aquellas dos misiones. Se preguntaba cómo lucirían sus estadísticas a estas alturas. Además, sentía curiosidad por saber cuánto de vida le quedaba. Con eso en mente, abrió el menú y después procedió a pulsar en la opción de estadísticas. Nombre: Mitsuki. Raza: Saiyajin. Título: Saiyajin de clase baja. Nivel: 5, 1, 600, 3, 000. Experiencia. Rasgo: Saiyajin de clase baja, común, HP. 25, 285. MP. 144, 144. Ki. 65, 285. STR. 9. Bit. 11. Agi. 9. Int. 12. Wis. 8. Puntos. 8. Nivel de poder: 302. Ella abrió los ojos en shock. 25 puntos de vida. Literalmente si hubiera recibido otro golpe estaría muerta. En estos momentos estaba agradecida que el minuto se hubiera terminado en aquel momento y que el rey Vegeta hubiera terminado con el Saibaiman, aunque hubiera sido de una forma tan cruel. Pensar en cómo había terminado el Saibaiman después de aquello, provocaba que la bilis subiera a su garganta. Sentía algo de lástima por la criatura, pero, no podía pensar en eso ahora.
Sacudió su cabeza, disipando la imagen del cadáver de la criatura rápidamente. En su lugar, se concentró en la ventana de estadísticas, observando cada una de sus estadísticas. Todas habían subido después de subir de nivel. No solo eso, su nivel de poder también había aumentado. A diferencia de los 250 de antes, ahora tenía 302 unidades de poder. Básicamente, había aumentado más de 50 unidades de poder simplemente por subir de nivel. Además, podía ver que tenía puntos que distribuir. ¿En qué debería de gastarlos? Ella quería hacerse más fuerte, así que lo más lógico sería gastarlo todo en la estadística de STR. Por otro lado, quizás sería algo excesivo gastarlo todo únicamente en una estadística. Necesitaba ser equilibrada. Con eso en mente, optó por distribuir 5 puntos en la estadística de STR y los otros 3 en la estadística de AGI. Una vez hecho, volvió a comprobar una vez más sus estadísticas. Nombre: Mitsuki. Raza: Saiyajin. Título: Saiyajin de clase baja. Nivel: 5-1-600-3-000. Experiencia. Rasgo: Saiyajin de clase baja, común, HP: 25-285, MP: 144-144, Ki: 65-285, STR: 14, Bit: 11, Agi: 12, Int: 12, Whis: 8 puntos. 0. Nivel de poder: 319. Tal como esperaba, su nivel de poder había aumentado una vez más. Quizás no por mucho, pero algo era algo. Por otro lado, no pudo evitar fijarse en su nuevo título. Saiyajin de clase baja. ¿Por qué había obtenido ese título? No lo sabía, de todos modos, imaginaba que era mejor tener eso que no tener nada, ¿cierto? Cerró la ventana de estadísticas, dirigiendo su mirada hacia el frente y observando lo que parecía ser una gran estructura frente a ella. Podía observar múltiples naves despegando y aterrizando, un gran edificio cerca de la pista. Esa debía ser la estación principal. Una vez se había acercado, aterrizó frente al gran edificio, observando con asombro el lugar. Sacudió su cabeza, saliendo de su asombro e ingresando al interior. El interior era espacioso, lo que parecía ser una especie de recepción esperando al otro lado, una mujer detrás de ella. «Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarte?», cuestionó la mujer Saiyajin. Estaba buscando el ala médica. Dijo rápidamente. Realmente quería hacer desaparecer todo este dolor y agotamiento cuanto antes. No tenía ni la menor idea de cómo podía mantenerse de pie con todas las protestas que estaba haciendo su cuerpo. Por otro lado, muy posiblemente podía seguir caminando y volando gracias a que todo esto era un videojuego. Si fuera la realidad, posiblemente ella ni siquiera habría sido capaz de levantarse del suelo. Sube a la primera planta y la encontrarás, dijo la mujer. Sus ojos aterrizaron sobre la mujer, notando su nombre en color blanco, debajo las siglas de NPC. ¿Color blanco? Era la primera vez que se encontraba con alguien así. Eso debía significar que debían tener un poder similar, o mejor aún, que ella era más fuerte que la mujer frente a ella, ¿cierto? Sacudió su cabeza, antes de asentir con una sonrisa. Gracias. Con eso dicho, se apresuró a subir las escaleras. En el momento que subió al siguiente piso, pudo notar un cartel en la pared, indicando una dirección con las palabras «a la médica». Sonrió para sí misma, continuando con sus pasos y siguiendo la dirección. No tardó mucho en llegar, llegando a una sala donde se encontraban múltiples utensilios médicos, junto a aparatos que nunca antes había visto con anterioridad. Abrió su boca en señal de asombro, antes de aterrizar su mirada sobre una máquina muy reconocible. Eso era, un tanque de recuperación. ¿Puedo ayudarte en algo, señorita? Una repentina voz la sacó de sus pensamientos. Se volteó, para observar a un Saiyajin con barba vistiendo una bata, el cual comenzaba a presentar ya algunos rasgos evidentes de vejez, sus ojos hablando bien de la experiencia que poseía. Ella había estado tan concentrada en el lugar, que había ignorado por completo a la única persona en el interior de la sala. Miró por unos instantes al hombre, notando que su nombre era de color naranja y que tal como la mujer en recepción, se trataba de otro NPC. Su nombre parecía ser Kyle. ¿Sí? Recientemente he pasado por la iniciación y he recibido algunas heridas graves en el proceso, dijo la chica. El hombre se acarició su barba, observándola fijamente. ¿La iniciación dices? Eso significa que eres una nueva recluta del ejército, ya veo. ¿Ya sabes lo que debes de hacer?, cuestionó Kyle. Más o menos, el rey Vegeta me dijo que una vez llegara hasta aquí se me informaría del resto.
Lo único que me dijo es que sería asignada a un escuadrón. Comentó ella. Ya veo. Antes de nada, vamos a curarte esas heridas. Por favor, desvístete. Dijo el hombre. Los ojos de la chica se abrieron en puro shock, cuestionándose si había escuchado correctamente. Después de comprender que no había sido ningún tipo de error, ella no pudo evitar sentir cómo sus mejillas se calentaban, mirando fijamente al hombre frente a ella. ¿Acaso era algún tipo de pervertido? ¿Por qué le pedía tan repentinamente desnudarse? Disculpa. El hombre la miró. Si vas a ingresar al tanque de recuperación, necesitas estar desnuda. Comentó el Saiyajin. Desnuda. Se negaba a desnudarse frente a un desconocido, aunque fuera un NPC. ¿Acaso este videojuego no tenía ningún tipo de censura? Kyle dejó escapar un suspiro al notar su reticencia. Si lo prefieres, puedes mantener tu ropa interior. Ella no pudo evitar dudar por unos instantes, antes de asentir levemente. Comenzó a quitarse la armadura teñida por la sangre del Saibaiman, junto al pantalón negro, quedando únicamente en su ropa interior. Se sentía tan expuesta, pero, no es como si tuviera otra opción. Kyle se acercó hacia el tanque de recuperación, pulsando un botón y haciendo que la puerta se abriera. Adelante, ingresa a su interior. La chica hizo tal como pidió el hombre, entrando en el interior de la máquina. Miró a su alrededor con cierta anticipación, sabiendo perfectamente lo que se venía. ¿Cuánto tiempo estaré aquí dentro? Cuestionó la chica. Alrededor de media hora. Dijo el hombre, acercándose hacia Mitsuki y pegando dos cables a la frente de la chica, antes de colocar una máscara de oxígeno sobre el rostro de la chica. Relájate. Fue lo único que dijo Kyle, antes de dar un paso hacia atrás. Pulsó varios botones en la máquina, la puerta cerrándose poco después. Mitsuki agachó la mirada, observando cómo el líquido verde comenzaba a llenar poco a poco el tanque. Debía admitir que se encontraba nerviosa, pero, por otro lado, sabía que no tenía nada que temer. Intentó tranquilizarse, el líquido verde pronto cubriéndola por completo, encontrándose flotando en el interior del tanque. No dolía, de hecho la sensación era bastante reconfortante. Sabiendo aquello, pudo sentir cómo su cuerpo comenzaba a relajarse ante la situación en la que se encontraba. Ella pasaría allí un buen rato, lo mejor que podía hacer era intentar relajarse e intentar que la experiencia pasara lo más rápido posible para ella. Cambio de punto de vista. Cuando el líquido verde comenzó a drenarse del tanque supo que la media hora había transcurrido finalmente. Ciertamente, después de relajarse en el interior del tanque de recuperación encontró la experiencia bastante amena. La puerta del tanque de recuperación se abrió una vez el líquido se había ido por completo, el doctor acercándose hacia su posición y quitándole los cables al igual que la mascarilla de oxígeno. ¿Cómo te sientes?, cuestionó Kyle. Ella parpadeó, realizando unos breves estiramientos para comprobar sus músculos. No había ningún tipo de dolor en sus movimientos, de hecho, se sentía totalmente renovada. Como si nunca hubiera sido herida en primer lugar. Perfectamente. No me duele nada. Dijo ella con una sonrisa. El hombre asintió. Te he preparado una nueva armadura. No pude evitar notar que tu anterior armadura estaba manchada. No sería buena idea presentarse en esas condiciones en tu próximo destino. Además, también te he preparado un scooter. Dijo Kyle, señalando hacia una mesa cercana. Ella abrió los ojos, caminando hacia la mesa y comprobando el nuevo equipamiento. La armadura era idéntica a la anterior, el scooter con un cristal de color rojo. Gracias. Exclamó, comenzando a vestirse rápidamente, comenzando por la armadura, seguido del pantalón negro y finalizando con las muñequeras, guantes y botas. Una vez hecho, se colocó el scooter sobre su ojo izquierdo. ¿Qué es eso acerca de mi próximo destino?, cuestionó con curiosidad la chica. Acabas de completar tu iniciación como Saiyajin. Tal como has dicho, serás asignada a un escuadrón, pero como eres nueva en el ejército, antes de nada necesitas pasar por un procedimiento. Lo primero de todo, deberás conocer a un capitán. Dijo Kyle. Inicio de misión. Conociendo a un capitán. Objetivo. Conoce a un capitán y sea asignada a un escuadrón y división. Tiempo límite. Indefinido. Recompensa. 500 puntos de experiencia. Fracaso. No ingresarás al ejército. No pudo evitar parpadear ante la repentina misión, algo confundida. ¿Un capitán? ¿Qué quería decir con eso? No lo comprendía. Los capitanes eran personas de alto rango dentro de un ejército, eso lo podía entender. ¿Acaso la tarea de asignar escuadrones estaba destinada únicamente a los capitanes? Debía ser eso o algo por el estilo, ¿cierto?
Aún así, algo le decía que era algo muy diferente a juzgar por la misión. Y además, ¿qué era eso de una división? Jamás había escuchado de eso antes. ¿Por qué exactamente un capitán? ¿No lo puede hacer cualquiera? Optó por no preguntar por el momento acerca de la división, después de todo, no quería desviarse del tema actual ni levantar algún tipo de sospechas por parte del NPC. Como te he dicho, eres nueva en el ejército y necesitas pasar por un procedimiento. Todos los nuevos reclutas necesitan conocer primero a uno de los capitanes para recibir toda la información posible, recibir su primera misión y ser asignado a una división, al igual que ser asignados a un escuadrón si es necesario. Dijo el doctor. Ella asintió lentamente, escuchando cada una de las palabras por parte del hombre. Entonces, ¿necesitaba conocer a un capitán para ser asignada a un escuadrón? Por otro lado, ahí iba nuevamente el asunto acerca de una división. En esta ocasión, aprovechando que el tema había salido, se permitió preguntar. ¿División? Cuestionó confundida la chica. Kyle pareció algo sorprendido ante la pregunta. ¿Acaso no tienes ni la menor idea acerca de cómo funciona el ejército, chica? Cuestionó el Saiyajin, claramente confundido por los nulos conocimientos de la chica que tenía frente a él. Soy nueva, todo esto es nuevo para mí, jamás había escuchado hablar antes acerca de una división. Dijo la chica. Sabía que estaba hablando con un NPC, pero aún así, ella quería obtener toda la información posible acerca del funcionamiento del ejército en este videojuego. El hombre soltó un suspiro. El ejército es muy amplio, por ello mismo se encuentra dividido en diferentes divisiones para hacerlo todo mucho más manejable y sencillo. Actualmente existen 7 divisiones, cada una de ellas liderada por un capitán, 8 divisiones si decides incluir la división de élite del Lord Glacial, que responde bajo sus órdenes directas. Todos dentro del ejército están asignados a una división y necesitan responder ante su capitán. Dijo Kyle. Ahora lo comprendía todo mejor, así que las divisiones eran como sectores del ejército liderados por uno de estos capitanes. Al parecer la estructura del ejército era algo más complicada de lo que esperaba. Ella había esperado algo más simple. Por otro lado, ¿quién era ese tal Lord Glacial? Era la primera vez que escuchaba ese nombre. ¿Quién es ese tal Glacial? Preguntó la chica, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Acaso es una broma? Cuestionó el doctor, incrédulo ante lo que acababa de escuchar. Miró fijamente a la chica por unos instantes, antes de comprender que ella estaba hablando totalmente en serio. No, realmente no lo conoces. ¿Acaso no tienes ni siquiera idea de para quién vas a trabajar? Ella ladeó la cabeza, algo confundida. Sabía que iba a unirse al ejército, pero, suponía que el ejército estaba controlado por el Rey Vegeta. ¿Acaso estaba equivocada? ¿Para el Rey Vegeta? Cuestionó ella. No, si bien como Saiyajin debes tu lealtad al Rey Vegeta, una vez ingreses en el ejército estarás trabajando para Lord Glacial. Lord Glacial es el líder y fundador del ejército, el ser considerado por muchos como el más fuerte del universo. ¿Te ha quedado claro? Cuestionó Kyle. ¿Acaso era algún tipo de broma? En primer lugar, ¿quién era Glacial? ¿Acaso era un NPC que reemplazaba a Freezer? ¿O cabía la posibilidad de que fuera otro jugador? No, era imposible que un jugador hubiera creado un ejército de tal magnitud. Esto debía ser cosa del videojuego, no había ningún tipo de duda, después de todo, había recibido una misión relacionada con ello. En ese caso se preguntaba cuál sería el papel de este tal Glacial en todo esto. Fuera como fuese necesitaba centrarse. Entonces, a partir de ahora trabajaría para Glacial. No sabía ni siquiera su aspecto o a qué raza pertenecía, pero al parecer, esta era la ruta que debían tomar todos los Saiyajin. Podría intentar averiguar más información acerca de Glacial mediante Kyle, pero posiblemente si preguntaba algo como si Glacial era un NPC o un jugador, no obtendría ningún tipo de respuesta. Después de todo, debía recordar que en estos instantes estaba tratando con un NPC. Por otro lado, ¿acaso perdía algo intentándolo? Entonces, ¿este tal Glacial es un NPC o un jugador? Cuestionó la chica. ¿Te quedó clara la explicación? A partir de ahora trabajarás para Lord Glacial. Dijo Kyle. Mientras te encontrabas en el interior del tanque de recuperación, hice la tarea por ti. El capitán más cercano se encuentra en el planeta glacial número 5. Tal como esperaba, él simplemente ignoró su pregunta. Por otro lado, planeta glacial número 5. Parecía que el juego realmente quería que este tal Glacial fuera el reemplazo de Freezer.
Espera un momento, si Glacial era el reemplazo de Freezer, ¿eso quería decir que sus misiones dentro del ejército serían las mismas? No, imposible. Era imposible que el juego obligara a sus jugadores a hacer algo tan espantoso como purgar razas enteras, aunque fueran simples NPC. Debía tratarse de otro tipo de misiones, accesibles para todo el mundo. Sí, debía de ser así. Sacudió su cabeza, centrándose en lo importante. Entonces, planeta glacial número 5. Parecía ser que ya tenía un destino como meta. Se preguntaba cómo sería ese tal capitán que debía de conocer. Entonces, ¿solo necesito tomar una nave? Cuestionó la chica con curiosidad. Así es. Toma una cápsula espacial en el hangar y dirígete al planeta glacial número 5. Dijo el doctor. Gracias por toda la ayuda. Con eso dicho, la chica abandonó el ala médica, dirigiéndose rápidamente hacia el hangar. Estaba emocionada. Sería su primer viaje a través del espacio exterior. Sabía que era un videojuego, pero, a pesar de ello, todo parecía tan real. Se preguntaba cómo sería la experiencia. Dibujó una pequeña sonrisa en su rostro, dirigiéndose a pasos agigantados hacia el hangar. No tardó demasiado en llegar hasta su destino, encontrándose rápidamente en el hangar. Sus ojos se abrieron al observar las múltiples naves, pero sobre todo las reconocibles cápsulas espaciales que habían utilizado los Saiyajin para llegar hasta la Tierra en la serie. Antes de que pudiera dar otro paso, una figura se interpuso en su camino. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú y qué haces aquí?, cuestionó un Saiyajin con lo que parecía ser una especie de tableta táctil entre sus manos. Pudo notar que se trataba de otro NPC, el nombre de su color amarillo. Mi nombre es Mitsuki. Necesito ir al planeta glacial número 5 para ver al capitán. Dijo la chica. ¿Color amarillo? Era la primera vez que veía ese color. Hasta ahora había visto los colores rojo, naranja y blanco. ¿Qué podría significar el amarillo? Quizás que eran equivalentes, o que él era ligeramente más fuerte. No lo sabía con exactitud. Ojalá hubiera algún tipo de tutorial para saber lo que significaban los colores. El hombre frunció levemente el ceño, antes de dirigir su mirada hacia la tableta, comenzando a teclear en la pantalla táctil. Ah, aquí estás. Mitsuki. Sí, todo parece estar en orden. Puedes subir a una de las cápsulas espaciales. Dijo el hombre, antes de comenzar a alejarse. Ella asintió, antes de acercarse hacia una de las múltiples cápsulas espaciales. Tragó saliva en señal de nerviosismo y emoción, una sonrisa temblorosa formándose en sus labios, al tener frente a ella uno de los dispositivos más reconocibles de la franquicia. Pulsó el botón para abrir la escotilla, sus ojos observando con asombro cómo se abría y dejaba revelar su interior. En su interior, justo encima del asiento de cuero, pudo observar lo que parecía ser un pequeño dispositivo. Debía ser el control a distancia de la nave, tal como lo que había usado Vegeta en la serie original para llamar a su nave y retirarse de la Tierra. Guardó el pequeño dispositivo en el interior de su armadura rápidamente. No perdió el tiempo, sentándose en el asiento y cerrando la escotilla rápidamente, observando el panel de control frente a ella. Lo miró confundida, cuestionándose cómo pilotar aquella nave. Sin saber muy bien qué hacer, comenzó a teclear en el panel de control, insegura de lo que estaba haciendo. De algún modo u otro logró abrir una lista que enumeraba todos los planetas conocidos por el ejército de Glacial. Ella no tardó demasiado en hallar los planetas enumerados bajo el nombre de Glacial. Sonrió, pulsando el planeta glacial número 5. Con el destino ya puesta, solo quedaba hacer una última cosa. Poner en funcionamiento la nave. Sus ojos se pasearon por el panel de control, antes de pulsar el botón más grande. El efecto fue inmediato, la nave comenzando a temblar, antes de salir disparada en el aire. La sensación la sorprendió, la velocidad de la nave era tal que podía sentir todo su cuerpo hundiéndose contra el asiento de cuero, antes de finalmente estabilizarse una vez salieron del planeta. ¡Increíble! Ella no pudo evitar sentir fascinación cuando miró a través de la ventanilla rojiza el espacio exterior, una amplia sonrisa formándose en su rostro. Espera un momento, ¿cuánto tardaría en llegar al planeta? ¿Acaso sería como en la serie, donde un viaje podría tomar un año entero? Dudaba que fuera así, después de todo, era un videojuego. Nadie iba a esperar un año entero para viajar a otro planeta. No tuvo mucho más tiempo para pensar, antes de notar de cómo un gas comenzaba a inundar el interior de la nave. Oh, cierto, el sistema de hibernación. Pudo sentir sus párpados pesar, antes de cerrar los ojos por completo, hundiéndose en un profundo sueño.
Lo último que pudo pensar, era cómo sería ese tal capitán que debía conocer. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.